Bienvenido a este video. Estaremos viendo cómo trabajar con columnas en Microsoft Word. Lo que voy a hacer es configurar. En primer momento vengo a formato, voy a decir acá más espacio, precisamente todas las características, entre ellas quiero horizontal y voy a reducir todos los márgenes simplemente para poder ejemplificar de mejor manera. Y ahora voy a insertar un texto de ejemplo. Vamos a poner de esa manera. Y ahora tenemos acá el texto. Entonces podemos apreciar que es un texto regular, como observamos, y yo quiero dividir en varias columnas. Lo que se puede hacer es elegir todo el texto y trabajar con todo el texto en columnas. Vamos a venir acá y voy a anclar precisamente. Entonces ahora nosotros vamos a venir a la parte de formato. Dentro de formato tenemos columna. Entonces puedo elegir la cantidad de columnas que yo quiera. Si digo 2, en 2 columnas me acaba de dividir el texto, como estamos apreciando en este lugar. Voy a incluso configurar un poco más todavía para que se vea muchísimo mejor. En lugar de tamaño carta voy a elegir acá tamaño oficio y lo voy a dejar así. Ahora sí podemos apreciar mucho mejor. Entonces, en este sentido, lo he dividido en 2. Si vengo nuevamente a formato y digo que no quiero en 2 columnas, puede ser en 3. Entonces vemos que ahora está en 3 columnas el texto. Para ver mejor voy a justificarlo con control J, está justificado el texto. Podemos apreciar de mejor manera. Voy a elegir todo con control E. Voy a venir a formato y puedo seguir eligiendo, por ejemplo, a la izquierda una columna bastante pequeña y a la derecha una grande. Entonces ahora vemos de esta manera, una columna pequeña y a la derecha una grande. Similarmente podríamos nosotros hacer a la inversa, en la izquierda que es una columna grande y a la derecha una pequeña. También lo que voy a hacer ahora es venir y puedo establecer muchas más columnas, no solamente las que tenemos. Voy a decir una sola, voy a venir a más columnas y acá, como hemos visto, tenemos las predeterminadas. Aparte de ello, puedo decir cuántas columnas yo quiero. Si digo en 5 columnas, me dice muy bien. Incluso yo puedo personalizar acá el ancho de columna y el espaciado entre ellas. Muy bien, voy a decir que precisamente quiero tal cual está, con 5 columnas, y voy a decir todo el texto seleccionado. También podría trabajar con todo el documento, pero en este caso, como yo he seleccionado todo el texto de antemano, entonces da lo mismo cualquiera que vaya a elegir. Simplemente digo aceptar y vemos que en 5 columnas me lo ha puesto perfectamente. Incluso puedo agregar más texto acá. Voy a agregar más texto de ejemplo. Y ahora podemos apreciar precisamente. Muy bien. Voy a elegir todo nuevamente. Voy a venir a la parte de formato y voy a decir una columna. ¿Qué pasa si yo solamente un área concreta quiero en columna? Entonces simplemente puedo elegir todas las áreas que yo quiero. Y ahora voy a venir a la parte de formato y voy a decir columnas. Dentro de lo que sería columna, podemos elegir nuevamente cualquiera de ellas. Por ejemplo, voy a elegir 3. Ahora solamente el texto seleccionado me ha convertido en 3 columnas. Entonces también se puede trabajar perfectamente de esa manera. Y así sucesivamente podemos trabajar. Un dato adicional sería, acá voy a venir y voy a decir una columna y ahora voy a decir 2 columnas. Muy bien, vamos a ejemplificar con 2 columnas e incluso con 3 podríamos ejemplificar. Muy bien, yo tengo en la parte superior acá. Resulta que me dice que en cada columna tiene que venir un subtítulo con su contenido respectivo. Entonces voy a decir acá, título 1. Ahora voy a venir a la parte de abajo, acá puede ser, y voy a poner título 2. Y mucho más abajo, exactamente acá, voy a poner título 3. Entonces me dicen que cada uno de estos elementos tienen que estar, toda esta sección tiene que estar en una columna única. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Lo que no tenemos que hacer precisamente es ir al final y hacer enter, enter varias veces hasta llegar al siguiente, que sería acá. Eso es lo menos ideal. Lo ideal sería venir acá a la parte de formato y podemos venir en saltos y digo salto de columna. Entonces lo que estaba acá precisamente me lo ha enviado a la siguiente columna. Y lo mismo hago con el siguiente. Vengo a la parte de formato y digo salto, salto de columna
y ahora nuevamente me tiene acá. Y así sucesivamente puedo ir organizando bastante bien. Si escribo acá en la parte de abajo, por ejemplo, me voy a acercar un poco más, vamos a ver acá cómo no cambia. Entonces voy a decir, o incluso puedo copiar esto, control C, voy a venir a la parte de acá, voy a hacer enter y voy a copiar el texto. Si vengo acá, veo que me ha mantenido en su respectivo lugar el título 2 y el título 3. ¿Qué hubiera pasado si yo en lugar de eso, vamos a hacer con enter? Voy a decir, incluso abajo puedo hacerlo acá y voy a decir acá título 4. Título 4, muy bien. Y me dice acá, en lugar de hacerlo con salto de columna, voy a hacer con enter hasta llegar precisamente al lugar donde yo quiero. Entonces ahora ya estoy acá en el lugar donde yo quiero. Pero ¿qué pasa si inserto más texto acá? Y voy a copiar incluso esto y voy a pegarlo. Si observamos, me ha recorrido también esto. Entonces eso es muy desagradable. Más aún, si voy a tener muchos subtítulos por debajo, todos ellos se van a mover. Entonces, para evitar que se muevan, tenemos que proceder como habíamos indicado acá con salto de columna.